Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados hermanos, es un gusto saludarles por este medio, agradeciendo a Dios el poderme dirigir a todos ustedes para dar una breve introducción al estudio de la palabra de Dios, quien nos da la bendición de iniciar el último trimestre del presente año 2024, en el cual estaremos estudiando 10 lecciones basadas en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como contexto histórico, Pablo estableció la iglesia en Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Esta epístola fue escrita desde Corinto en el año 51 después de Cristo, poco tiempo de que el apóstol había establecido la iglesia. El apóstol les escribió esta epístola para animar a los nuevos creyentes. Les quería reafirmar el amor que sentía por ellos y animarlos por su fe y fidelidad mostrada en medio de la persecución y recordarles la esperanza del seguro regreso del Señor y Salvador Jesucristo. Esta epístola es cronológicamente la primera de sus cartas. El tema de esta epístola es, primero, confirmar a los nuevos discípulos en las verdades que ya el apóstol les había enseñado. Les escribió para exhortarles a que permanecieran y avanzaran en el conocimiento de la palabra de Dios y llevar una vida de santidad que diera gloria y honra a su bendito nombre. También les escribió para consolarles respecto a los que habían dormido en el Señor, confirmándoles que todos los creyentes que habían muerto en el Señor resucitarían primero para estar con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y lo más sobresaliente es la enseñanza en toda la epístola acerca de la segunda venida de Cristo, razón por la cual el apóstol Pablo fortalece la fe de los tesalonicenses y les da confianza en el regreso del Señor Jesús. Tesalónica, en la antigüedad, hoy llamada Salónica, ciudad moderna, que después de Atenas es la segunda ciudad más grande de Grecia. Es considerada la capital cultural de Grecia y se encuentra ubicada cerca del lugar antiguo de Terma en el Golfo Termaico, en las partes nortes del mar Egeo. Esta ciudad se volvió la capital de Macedonia y disfrutó del estatus de una ciudad libre, la cual fue gobernada por su propia ciudadanía bajo el Imperio Romano. Debido a que estaba localizada en la carretera principal que iba de este a oeste, que es la llamada la Vía Ignacia, Tesalónica servía como los cuarteles generales de actividad política y comercial en Macedonia y llegó a ser conocida como la madre de toda Macedonia. Según los historiadores, en los días de Pablo, la población alcanzó las 200,000 habitantes. Originalmente Pablo viajó 160 kilómetros de Filipos vía Anfípolis y Apolonia a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Eso lo pueden leer en Hechos 16, verso 1 al capítulo 18, verso 22. Como era su costumbre, al llegar Pablo, buscó la sinagoga en la cual enseñara a los judíos locales el Evangelio. Hechos 17, versos 1 y 2. En esa ocasión, dialogó con ellos a partir del Antiguo Testamento en referencia a la muerte y resurrección de Cristo para probar que Jesús de Nazaret
verdaderamente era el Mesías prometido. Hechos 17, versículos 2 y 3. Algunos judíos creyeron y poco después prosélitos griegos y algunas mujeres de recursos de la comunidad también fueron convertidos. Hechos 17, 4. Entre estos nuevos creyentes se menciona a Jasón en Hechos 17, 5, a Gallo en Hechos 19, 29, a Aristarco en Hechos 24 y segundo de Tesalónica en Hechos 24. Debido al ministerio eficaz del Evangelio por parte del apóstol Pablo, los judíos incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Hechos 17 del 5 al 9. Lo acusaban diciendo: estos que trastornan el mundo entero y contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Derivado de esto, salieron de Tesalónica y se fueron al sur a evangelizar Berea. Hechos 17:10. Ahí Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica, ya que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, razón por la cual recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que recibían de enseñanza era de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos 17:11. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de esta acogida a la palabra, llegaron a Berea e incitaron a las multitudes. Entonces los hermanos enviaron a Pablo por mar hacia Atenas, Hechos 17:15, mientras que Silas y Timoteo permanecieron en Berea, Hechos 17 del 11 al 14. Se volvieron a reunir con Pablo en Atenas, desde donde Timoteo más tarde fue enviado de regreso a Tesalónica. Al parecer, Silas después viajó a Atenas, de Atenas a Filipos, mientras que Pablo viajó solo a Corinto. Hechos 18:1. Fue después de que Timoteo y Silas se volvieron a unir a Pablo en Corinto, Hechos 18:5, cuando escribió Primera de Tesalonicenses en respuesta al buen reporte de Timoteo de la iglesia. Sin duda alguna, Pablo tuvo razones múltiples para escribir la epístola o carta de los tesalonicenses, todas ellas viniendo de su preocupación suprema por el rebaño del cual él había sido separado. Algunos de los propósitos de Pablo para escribir fueron alentar a la iglesia, responder a acusaciones falsas, consolar al rebaño perseguido, expresar su gozo en la fe de ellos, recordarles de la importancia de la pureza moral, condenar el estilo de vida de pereza, corregir un mal entendido de acontecimientos proféticos, terminar contenciones dentro del rebaño, y también escribió para exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cristiana. En la segunda epístola a los tesalonicenses, en esta carta, dio más instrucciones acerca de la segunda venida del Señor, ya que había sido informado que los tesalonicenses habían malinterpretado las enseñanzas acerca de la segunda venida del Señor dadas en su primera carta. El anuncio de que Cristo podía venir en cualquier momento hizo que algunos dejaran de trabajar y se dedicaran solo a esperar, justificando su ocio, señalando la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo actuó con rapidez enviando esta segunda carta, donde hace un llamado a permanecer fieles, constantes y firmes en la fe, manteniendo un testimonio agradable a Dios, viviendo y haciendo su voluntad. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos del 1 al 3. Hace referencia al apóstol a que perseveren en la fe,
a pesar de la persecución y pruebas que enfrentaban y soportaban. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 4. Enseguida aborda el tema del regreso de Cristo el Señor. En ese entonces, Cristo vindicará al justo que permanece y se mantenga firme en la fe, y castigará al pecador, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:9. El apóstol les advierte que no deben prestar atención a los rumores de que el día del Señor ya ha comenzado. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 y 2. Porque antes de que Cristo vuelva, han de ocurrir ciertos acontecimientos narrados en 2 de Tesalonicenses 2, versos del 3 al 12. Mientras tanto, deben permanecer fieles y defender la verdad de Cristo. Pablo les dice con firmeza: así que, hermanos, estar firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 15 al 17. Así el apóstol Pablo termina su carta con saludos personales y una bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, seguramente que al considerar las lecciones que se han extraído de las Sagradas Escrituras, plasmadas en el cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, seremos edificados y se afirmará nuestra fe en Cristo. Siendo así, algún día estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pero en tanto el Señor venga, debemos esperar de los cielos a su Hijo, andar como es digno de Dios, afirmar vuestros corazones, amarnos unos a otros, alentarnos los unos a los otros, guardar todo vuestro ser irreprensible, reposar cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, creer a la verdad, encaminar vuestros corazones al amor de Dios y a obedecer la palabra de Dios expuesta por el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Estos serán los títulos de las 10 lecciones y en cada lección veremos cómo debemos actuar, qué debemos hacer y para qué hacerlo en tanto esperamos la venida de nuestro amado Dios y Señor Jesucristo. Asimismo, hermanos, estaremos orando por cada hermano que participará en la exposición de estas lecciones. Oremos. Bendito Dios y Señor nuestro, cuánta gratitud expresamos, Señor, a ti, que nace de nuestro corazón, porque tus bendiciones han sido y son grandes para nosotros. Nos das la bendición y la oportunidad de comenzar un nuevo trimestre estudiando esta hermosa carta del apóstol Pablo a una iglesia naciente allá en Tesalónica. El apóstol Pablo había sido informado acerca de algunas infiltraciones de falsos profetas y maestros y que enseñaban doctrinas erróneas y también problemas de interpretación a las enseñanzas que él había dado, principalmente en relación a la segunda venida del Señor. El apóstol Pablo, preocupado por esa situación, escribe esta carta a los tesalonicenses para animarlos a que ellos permanezcan fieles y también que ellos escudriñen la palabra y se mantengan fieles a su Señor.
Es algo que nosotros también, Señor, en los tiempos actuales debemos hacer. Necesitamos confirmar y afirmar nuestra fe en ti. Por eso pedimos, Padre nuestro, que nos bendigas y nos ayudes al iniciar estos nuevos estudios, Señor, que durante 10 lecciones estaremos estudiando esta carta, esta epístola a la iglesia de Tesalónica, y que también está dirigida a todos nosotros y a la iglesia en todo lugar y de todos los tiempos. Gracias, bendito Dios, por la bendición que nos darás en este nuevo trimestre. Ayúdanos, Padre nuestro, y sé con cada uno de nosotros y con cada uno de los hermanos que tendrán participación en estos estudios. Recibe la gratitud, la ofrecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.